tal? El día de hoy vamos a calcular la derivada de e elevado a la x empleando la definición de derivada de una función. Primero sepamos algo acerca de este importante número e. Se denomina número de Euler o constante de Napier. Es un número irracional como pi. Fue descubierto por Napier, pero quien lo denotó con la letra e fue el matemático Euler. Este número tiene muchas propiedades interesantes. Una de las que veremos es que su derivada siempre da como resultado la misma función, e elevado a la x. Es un número mágico, ¿no? Antes de comenzar, es importante tener presentes dos cosas. La primera es recordar la definición de derivada de una función. Hay que recordar que ésta se presenta como el límite cuando h tiende a 0 del desarrollo de la función como f(x) más h menos f de x todo sobre h. También para este caso va a ser muy importante tener en cuenta dos definiciones del número e. Cuando en el límite n tiende a infinito, podemos definir al número e como lo siguiente: 1 más 1 sobre n elevado a la n. Pero cuando en el límite h tiende a 0, diremos que su definición es 1 más h elevado a la 1 sobre h. Estas definiciones son importantes tenerlas en cuenta, ya que nos ayudarán en el desarrollo de nuestra derivada. Una vez que tenemos nuestra función y la definición de derivada, ¿cómo piensas tú que se podría sustituir nuestra función, la función que queremos derivar, dentro de la definición de derivada? Pon pausa y haz el intento. Veamos. Sustituyendo la función en el límite, nos quedaría así. ¿Te quedó igual? Si no es así, inténtalo de nuevo. Solamente hay que sustituir. De hecho, aquí pusimos con colores para contrastar qué partes se sustituyen en qué otras partes. Obviamente, como estamos hablando de una función exponencial, la parte de x más h va a quedar en el exponente, porque esta es la parte que está sustituyendo a las x, ¿no? Igual acá, la x la podemos ver en el exponente porque es una función exponencial. Por eso es que queda en el exponente y la función pues queda como la base. Ahora ya tenemos entonces nuestra sustitución. Aquí podemos hacer algo. Fíjate bien en esta parte. Tenemos un exponente y tenemos pues esta suma precisamente en el exponente. Hay que recordar que tenemos leyes de los exponentes que nos pueden ayudar a simplificar esta parte. ¿Qué ley de los exponentes crees que nos podría ayudar a simplificar esta parte? Exacto. Es la ley de los exponentes para la suma, que nos dice que cuando tenemos la suma en un exponente y tenemos una base, simplemente desglosamos la base y multiplicamos la base con el exponente m por la base con el exponente n. Esto mismo lo tenemos que aplicar en esta parte. ¿Puedes hacerlo? Inténtalo. Vamos a ver. Nos quedaría así. ¿Te quedó así? Como puedes ver, esta parte del exponente e, como puedes ver, esta parte en donde el exponente es una suma, queda finalmente como e elevado a la x multiplicado
por e elevado a la h menos e elevado a la x. Es decir, se queda la segunda parte, ¿no? Después de la resta. Y todo lo demás permanece sin cambio. Solamente hemos aplicado la ley de los exponentes para la suma. ¿Esto para qué nos puede ayudar? ¿Lo sabes? ¿Cómo podemos reducir más aún esta expresión? Vamos a factorizar. Exacto, para eso nos va a servir. ¿Cómo quedaría la factorización de el numerador de esta fracción? ¿Puedes intentarlo? ¡Ánimo! Bien, vamos a ver cómo queda. Aquí ya hemos hecho la factorización. Como puedes ver, como el factor común es e elevado a la x, lo sacamos de la expresión y nos queda e elevado a la x que multiplica a e elevado a la h menos 1. Porque al multiplicar e elevado a la x por 1, pues obviamente queda e elevado a la x. Entonces, como estamos reduciendo, nos debe de quedar de esta forma. Ahora, aquí debemos dar el siguiente paso. Hay que ver que el límite solo afecta a las h's. Aquí, como e elevado a la x no está directamente afectado por la h, lo podemos sacar del límite y es lo que vamos a hacer. ¿Lo ves? El límite nada más nos queda ahora con e elevado a la h menos 1 sobre h. Es decir, el límite solamente opera sobre las h's. Vamos a la siguiente expresión. ¿Pero todo bien hasta aquí? ¿O sientes que te está costando trabajo? Recuerda que si no entiendes una parte, puedes revisar de nuevo el video desde el principio. Continuemos. Tenemos ya esta expresión hasta este momento. La hemos reducido mucho. Ahora lo que tenemos que trabajar es la parte precisamente de las h's. Y aquí nos va a servir la definición que dimos al principio de número e. ¿Te acuerdas? Tenemos cuando en el límite n tiende a infinito y cuando en el límite h tiende a 0. ¿Cuál de estas dos expresiones crees que nos pueda servir para nuestro caso? Pues sí, exactamente. Como estamos trabajando con un límite donde h tiende a 0, lo mejor es utilizar la definición de e donde en el límite h tiende a 0, que es esta. Acuérdate que eso es por definición. Tomamos la definición del número e, ahí no tenemos que desarrollar nada. Estamos utilizando una herramienta que nos sirve, ¿no? Es como cuando necesitamos, poner un tornillo y necesitamos decidir si vamos a utilizar un desarmador plano o un desarmador de cruz, ¿no? Entonces aquí estamos utilizando una definición que se adecua más a las necesidades que tenemos para poder resolver nuestra expresión. Entonces lo que tenemos que hacer, el siguiente paso, ¿puedes adivinar cuál es? ¿Por qué necesitamos la definición de e? Exacto. Lo que vamos a hacer es sustituir la e en este numerador. Exacto. Lo que vamos a hacer es sustituir la e en este numerador. ¿Y cómo nos va a quedar? ¿Puedes hacer la sustitución antes de ver la solución? Y ahí la tenemos. Como puedes ver, simple y sencillamente utilizamos esta parte de 1 más h elevado a la 1 sobre h para sustituir al número e. Y aquí lo tenemos. Como puedes ver, está en verde porque está sustituyendo directamente a e. Es su definición. Es el mismo número, pero hemos utilizado una definición que nos va a servir para reducir nuestra expresión. Entonces, como puedes ver, aquí, aunque parece una expresión más compleja, ya es mucho más fácil simplificarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que recordar que como aquí esta expresión está elevada a 1 sobre h y todo esto además está elevado a la h, pues las h's se van a cancelar. Exactamente. Y nos queda así. Como puedes ver, aquí ya eliminamos los paréntesis porque cancelamos las h's. Esto recuerda que lo hacemos justamente por
leyes de los exponentes y su aplicación. Entonces, si tienes alguna duda, ahí hay que repasar un poco las leyes de los exponentes. Aquí, como puedes ver, pues ya tenemos esta expresión del límite de cuando h tiende a 0. Ya tenemos la parte de 1 más h menos 1 sobre h. Y aquí, pues ya sale facilísimo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer, ahora sí, pues es operar con pues las operaciones aritméticas. Aquí, por ejemplo, el 1 menos 1, pues se va a cancelar. ¿Y qué nos va a quedar? Exacto, nos va a quedar un límite con h que tiende a 0 de h sobre h. Y ya el siguiente paso es obvio. ¿Cuánto es h sobre h? Exacto, h sobre h es 1. Entonces e está multiplicando al límite, pero el límite ya vimos que es 1. Entonces e elevado a la x multiplicado por 1 nos da e elevado a la x. ¿Qué te dije? Que la función inicial nos iba a quedar la misma cuando sacáramos su derivada. Entonces, bueno, pues ahí tenemos este resultado, ¿no? La derivada de la función es igual a la función, es decir, es igual a e elevado a la x. Y lo más interesante de todo esto es que siempre, no importa qué derivada obtengamos, si la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la derivada número 100, siempre nos va a salir e elevado a la x y el proceso va a ser prácticamente el mismo. ¿Qué tal? ¿Estuvo difícil? ¿Te parece que estuvo fácil? Bueno, pues esperamos también tus comentarios acerca de este video y esperamos que te haya servido mucho. Recuerda que lo puedes volver a ver, analízalo, todos los pasos están justificados y nos vemos la próxima. Que estés muy bien.